Entonces, en esta sesión lo que vamos a ver es la parte final de los plasmidios conjugativos y también vamos a ver algunas propiedades de los plasmidios en general, como es el control de número de copias y otras propiedades como la incompatibilidad y la partición, que ahí vamos a explicar de qué se trata. Como recién habíamos comentado, digamos, en la clase anterior, existen tres alternativas de F en la célula, que era el factor F, que está como plasmidio individual, que este plasmidio está integrado en el cromosoma, conformando lo que se llaman las células HFR, o que este plasmidio, producto de haber sido integrado en el cromosoma y después excindido, y que lleve un pedacito, por ejemplo, cromosoma, y ese se le llama F'. Ahora, para poder explicar las células HFR y las F', es necesario que yo les cuente cómo es la integración del plasmidio F en el cromosoma. Y yo en la clase anterior les había mencionado que, bueno, aparte de que tiene el origen de replicación de la transferencia, el origen de replicación del propio plasmidio, no les mencioné, pero tiene una proteína replicadora, y aquí están los genes TRA, que están implicados en la transferencia, digamos, conjugativa. Les mencioné que tenían varios elementos de inserción, que son tramposones, y entre ellos está la IS3. Y esta IS3, la secuencia de inserción 3, es bastante común también encontrarla en el cromosoma bacteriano y en más de un lugar. Entonces, la recombinación, digamos, que ocurre es una recombinación homóloga, a pesar de que esta es una secuencia de inserción, no es por un evento de transposición, sino que es un evento de recombinación. Es como que tiene una zona que al estar aquí, S3, esta secuencia, digamos, son un poco más grandes de 1000 pares de base, así que es una zona que permite hacer la recombinación homóloga. Entonces, por recombinación homóloga, aquí lo que tiene uno es que esto se insertó. Entonces, si uno tiene este producto, si uno lo ve así, digamos, viene PRO, viene, aquí está la IS3, un pedacito amarillo, por así decirlo, ¿cierto? Que cruza, se combina con otro pedacito amarillo de aquí, aquí a la proteína red, la flecha queda en dirección directa, ¿cierto? Después TRA, después amarillo, amarillo y LAC para este lado. Y esto es lo que tenemos acá, si se fijan, es lo que yo acabo de seguir con el cursor, ¿cierto? Aquí esta flecha queda en dirección directa, aquí están los tres, TRA después, etc. Entonces así queda integrado en el cromosoma bacteriano, ¿ya? Y esto entonces es lo que se transfiere después como un gran plasmidio y que puede hacer la recombinación. Pero para entender la formación del F', tenemos que ver, digamos, que lo que se representa aquí, lo mismo, es exactamente lo mismo, pero el otro era color, que aquí está, digamos, a través del IS3, que aquí se pone, digamos, en blanco y negro. En blanco es la del cromosoma y en negro es la del plasmidio. Entonces aquí queda híbrido, digamos, porque aquí donde fue el punto de recombinación, ¿cierto? Blanco y negro. Aquí tiene este TN, después tiene IS3, etc. Que es lo que ya acabamos de mencionar. Y que va desde esta IS3 hasta esta IS3. Pero es posible encontrar en el propio cromosoma, digamos, otra secuencia de inserción, como puede ser la IS2, ¿ya? Y poder hacer de que, para salir, digamos, se produce una recombinación entre estas dos secuencias IS2, ¿sí? Que es lo que está representado acá, o por ejemplo, entre esta IS2 y esta IS2, que es lo que está representado acá. ¿Sí? Y en ambos casos lo que vemos es que va a llevar, en el caso del pequeño, va a llevar un poco menos del cromosoma, digamos, perdón, un poco menos del plasmidio, entre este IS2 y este IS3, falta, ¿ya? Pero va a llevar estos genes B y C de la bacteria, del cromosoma bacteriano. Y, por otro lado, esta otra alternativa va a llevar B, C, D y F del cromosoma bacteriano. ¿Ya? Y este tipo de plasmidio que se llama F', porque no es igual que el F, le sobra un pedacito de cromosoma bacteriano, sirvió mucho para hacer estudios genéticos, porque lo que permitió, en buenas cuentas, es que uno
antes del advenimiento de las técnicas de DNA recombinante, uno podía tener un diploide parcial, ¿cierto? Porque aquí tenemos un F' que tenía el trocito de DNA del cromosoma bacteriano, que está en negro. Entonces, por ejemplo, ese en este caso podía corresponder a un gen, que podría ser el propio gen de la beta-galactosidasa, LAC, ¿ya? O el operon LAC, que en realidad esta fue la gran herramienta que tuvieron Jacob y Monod, la herramienta genética para definir lo que era el promotor, lo que eran las proteínas que actuaban en trans, de lo que eran los locos genéticos que actuaban en cis. Toda esa genética se pudo hacer también por esto, ¿ya? Y aquí entonces se podía recombinar, digamos, si hay un solo evento de recombinación, lo que va a pasar es que se va a integrar nuevamente en el cromosoma bacteriano. Pero si hay dos eventos de recombinación, como esto que está acá, lo que va a pasar es que se va a intercambiar, ¿cierto? El segmento, digamos, por recombinación. Entonces todo esto permitió hacer esta genética que yo los menciono, hacer diploides parciales de genes bacterianos, ustedes saben, es haploide el cromosoma, pero aquí se podía hacer un diploide parcial, por ejemplo, para estudiar dominancia y recesividad, o para hacer experimentos de complementación. Entonces fue gran herramienta. Aquí está lo que yo les digo, la formación del mero diploide, ¿cierto? Un mero diploide significa, digamos, o diploide parcial, significa de que yo puedo tener, aquí en este caso, un gen LAC más con un LAC menos y un PRO menos con un PRO más. Y puedo hacer estudios de dominancia y de recesividad, por ejemplo, ¿ya? O de complementación, o de lo que a mí se me ocurre. Ahora, de alguna manera, digamos, ahora, una vez que se integra, digamos, el plasmidio en el cromosoma, ¿cierto? Como es el caso de acá, uno va a tener una eh, transferencia después de ese cromosoma como que fuera un gran plasmidio. Pero si ustedes se fijan, la integración, ¿ya? Que va a estar, por ejemplo, a través de esta secuencia de inserción, ¿ya? Va a significar de que yo voy a tener entre estas dos secuencias todo el plasmidio acá, ¿cierto? Entre A, aquí está A y B, ¿cierto? Porque aquí está A y B, entonces entre A y B yo voy a tener todo el plasmidio. Pero ¿qué va a pasar? De que cuando sea la transferencia, digamos, del plasmidio ahora integrado en el cromosoma y por lo tanto del cromosoma que se va a transferir, va a partir aquí en el ORI-T, ¿cierto? Con su 5' que se va a empezar a transmitir por el poro conjugativo, ¿ya? Y va a ser en esa dirección, ¿ya? Aquí, en este caso, le ponen que va por los punteros del reloj. Pero también pudiera ser de que ejemplo, la IS2, la IS3, que tiene varias en el cromosoma, dependiendo cómo sea la recombinación, puede quedar como para el otro lado, ¿ya? Aquí quedó mirando en esta dirección, y aquí quedó en esta otra dirección. Entonces aquí la transferencia puede ser, le pusieron, digamos, en contra de los punteros del reloj. O sea que uno puede transferir el cromosoma para un lado, ¿cierto? O para el otro. Por ejemplo, aquí está, se transfiere para allá, supongamos que es la transferencia, o aquí está A, se transfiere para acá. Y eso tuvo muchas ventajas desde el punto de vista, digamos, de la genética que se realizó en esa época. Pero también una cosa que se me olvidaba mencionar, si empieza a transferirse desde acá, ¿cierto? Va a significar de que para que se transfiere todo el plasmidio completo, debería transferirse todo el cromosoma y llegar de nuevo acá hasta terminar acá. Y eso no ocurre. ¿Ya? Eso no ocurre, es demasiado grande. Entonces, generalmente las transferencias, digamos, terminan en algún punto por acá. ¿Ya? Puede que se transfiera un segmento grande de DNA, lo que significa de que que a diferencia de lo que ocurre de una conjugación en que uno tiene una F más con una F menos, ¿ya? Y por lo tanto el producto va a ser dos células F más, porque la célula receptora adquirió el plasmidio y entonces se convirtió en F más. En el caso de cuando uno tiene una conjugación de una HFR con una F menos, no va a ser posible que se transfiera todo el cromosoma más lo que resta del plasmidio, ¿cierto? Porque tiene que hacer todo esto, y por lo tanto el producto va a ser siempre F menos. Como les mencionaba, por ejemplo, uno puede tener en el cromosoma bacteriano múltiples sitios, digamos, de inserción del plasmidio F para dar diferentes
cepas, por así decirlo, de HFR, ¿cierto? Porque va a tener una que está insertada acá, digamos, y esta va a ser la cepa 3, esta acá la cepa 1, esta acá la roja la cepa 2, en fin, ¿ya? Y esto tiene ventajas desde el punto de vista genético, porque si ustedes se fijan, y de hecho así se hizo, cuando se mapeó todo el cromosoma bacteriano, los genes del cromosoma bacteriano, esto se mapeó hace pero 1 millón de años atrás, muchos años atrás, en la década de los 60, por ahí se empezó a mapear en los 70. Se hacía, digamos, ocupando estas diferentes cepas de HFR, por lo tanto, parcialmente tenían el mapa de aquí, o el mapa de aquí, el mapa de aquí, en fin. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque los genes que se donaban primero eran los que podían usar para la recombinación. Obviamente, para hacer el mapeamiento, lo que uno tenía era mutantes, mutantes en los diferentes genes. De primero tenía que tener la mutante, hacer la cepa HFR y hacer la conjugación con una cepa que tuviera no la mutante, el silvestre. Entonces después lo que uno veía era el porcentaje de recombinante. ¿Sí? Y el porcentaje recombinante, por ejemplo, era si podía crecer o no en lactosa, si podía crecer en la ausencia de un aminoácido o tenía que tener el aminoácido, ese tipo de selección se hacía, ¿cierto? Siempre una selección y una contraselección. ¿Sí? Y con ello entonces se estableció, digamos, el orden de los genes del cromosoma de Escherichia coli. ¿Sí? Bien. Y aquí está un poco explicado lo que yo les acabo de mencionar, digamos, de que si tenía unos plasmidios integrados, cuando empieza la conjugación se empieza a transferir una hebra, ¿cierto? No se va a transferir el cromosoma completo, aquí lo dice, ¿ya? Y por un lado el cromosoma, digamos, que queda en la célula dadora, se va a empezar a replicar, igual que en el caso del círculo rodante, en cambio el de la célula receptora, digamos, aquí también se va a replicar y va a haber recombinación, y si no hay recombinación, si no recombina, esto se degrada, solamente uno va a poder ver el segmento, digamos, digamos, si hay recombinaciones, uno ve integración y supo que esto pasó y de ahí viene el nombre, digamos, de HFR por la alta frecuencia de recombinación. Aquí está mal puesto, le ponen una sola cruz, pero en realidad debería haberle puesto 2 cruz, ¿cierto? Para que sea efectivamente recombinación. Si no, eso no sirve así como está, digamos, el ejemplo. Bien. En esta misma categoría de plasmidios del F, digamos que son plasmidios grandes con número de copia 1 y también conjugativo, podemos encontrar unos plasmidios que sí me interesa que los conozcan y que son los plasmidios de resistencia. ¿No? Eh, que yo se los mencioné, me parece, cuando vimos resistencia a antibióticos. Y esto ha sido un dolor de cabeza, digamos, eh, sobre todo en clínica, porque por la década de los 60 se empezaron a descubrir, digamos, que de repente, en algunas, sobre todo en hospitales, porque ahí se empezaron a dar cuenta de este fenómeno, que de pronto aparecían cepas resistentes a antibióticos, pero que no eran resistentes a una sola cosa, sino que eran multiresistentes, y que estas resistencias se adquirían en bloque. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí les muestro un mapa del factor R. Imagínense que este tiene secuencia de inserción, se parece al plasmido F, tiene IS1, tiene aquí, tiene el origen, también tiene el origen de la transferencia, de ORI-T, también tiene los operontra, aquí tiene un tramposón, que es el TND, que codifica para resistencia a tetraciclina, ¿ya? Pero fíjense acá, este tiene resistencia a cloranfenicol, a streptomicina, a sulfonamida, también a mercurio, digamos. Este TN10 tiene resistencia a tetraciclina. O sea, esto realmente es muy malo, digamos, que a través de este mecanismo, por ejemplo, una cepa patógena adquiera este bloque de resistencia, porque inmediatamente inhabilita el tratamiento con todos estos antibióticos. ¿Mm? De modo que esto sí empezó a ser una consideración importante, digamos, a tener en cuenta, de que si existen cepas patogénicas, ¿cierto? En un ambiente, por ejemplo, hospitalario, hay que prevenir de que estas cepas se pongan en contacto con otras bacterias del ambiente hospitalario, como para que pudiera ocurrir un evento de conjugación o algo que transfieran bloques genes, ¿ya?
Y de ahí que realmente todos los procesos de esterilización o de aislamiento de pacientes que tienen, por ejemplo, una diarrea, pues supongamos que sea por una diarrea, o, o alguna enfermedad infecciosa, digamos, realmente de prevenir que exista un contacto, digamos, y además puede ser que esto pudiera ocurrir dentro de un propio individuo entre, entre diferentes patógenos que uno alberga. ¿Ya? Entonces, este es un problema complicado, ¿sí? La resistencia a los antibióticos y sobre todo cuando están adquiridas en bloque. ¿Sí? Esto ilustra, digamos, de que de repente uno también a través de estos plasmidos conjugativos, uno puede transferir un plasmido no conjugativo. Por ejemplo, aquí tenemos un F que es conjugativo con un no conjugativo, pero quizás a través de una propia secuencia de inserción, una IS2, por ejemplo, se puede producir una recombinación y se hace como esta especie de cointegrado acá, ¿cierto? Que son dos plasmidos fusionados, que este se puede transferir por conjugación, ¿cierto? Lo tiene ahora una célula que no lo tenía y una vez que que lo tiene el recipiente, ¿cierto? En este caso, el que recibe, se puede volver a recombinar de vuelta y tener los dos plasmidos, estos plasmidos pueden segregar y te puedes quedar con uno. Todas estas posibilidades pueden ser. Bien. Eh, Aquí yo voy a empezar a conversar, digamos, de algunas de las propiedades de los plasmidos, incluido la del F, sobre todo esta propiedad de la partición es muy importante en los plasmidios que tienen número bajo de copias, y ya les voy a explicar por qué. Aquí tenemos un cromosoma bacteriano con unos plasmidios, digamos, en este caso no es número bajo de copia porque tiene, no sé, 7 u 8, bueno, 8 parece. Y lo que ocurre generalmente, y ya vamos a llegar a esto, es que cuando la célula crece para dividirse, que es este momento, se aumenta la replicación de los plasmidios, luego se produce la división con la segregación del cromosoma bacteriano, cada célula hija queda con su cromosoma bacteriano, pero también cada célula hija queda con los plasmidios, o sea que se segregan bien. Entonces, los plasmidios se replican independientemente del cromosoma bacteriano, es así, ¿cierto? Pero tienen mecanismos para que se transmitan fielmente a las células hijas. Al igual lo tiene la bacteria, ¿cierto? Porque la bacteria también segrega apropiadamente los cromosomas bacterianos porque pudiera ser, digamos, si no se segregara, tendrías una célula que es sin anucleada, digamos, anucleoide, en este caso sin cromosoma, ¿ya? Y eso en general no pasa, salvo en algunas mutantes de segregación. ¿Ya? Con ello estoy introduciendo entonces, con esto que estoy mostrando estoy diciendo dos cosas. Primero, que las células hijas van a tener cada una plasmidio, entonces ese fenómeno se llama partición, ¿ya? Que está puesto acá. Pero también intuitivamente estoy diciendo, pero mire, si aquí el número de copias de esta célula es 8, como está acá, finalmente las células hijas van a terminar con un número de copia 8, y no más que eso. Y para poder entender entonces cómo es el control de número de copias, yo voy a tener que hablar un poco de la replicación del plasmidio y cómo se controla ese número de copias. ¿Ya? Bueno, y también vamos a hablar de la partición, pero además vamos a hablar de una propiedad que se llama incompatibilidad, ¿ya? Que es cuando dos plasmidios pueden coexistir en la misma célula o cuando son incompatibles y no pueden coexistir. ¿Ya? Y vamos a ver de que la incompatibilidad está asociada al control del número de copias o a la replicación del plasmidio, pero también puede estar asociada a la partición. Entonces, dos plasmidios pueden ser incompatibles porque comparten algún tipo de mecanismo en el control del número de copias, de replicación, o con la partición. Y estos conceptos los vamos a desarrollar en lo que queda de la clase. Bueno, esto en realidad es una cosa que como bien de perogrullo, digamos. Si un plasmidio, ¿cierto?, no se puede replicar, porque tiene un problema para replicarse en una bacteria, como por ejemplo era lo que veíamos en el paper, aquí quiero que relacionen cosas que hemos visto, digamos, que no tan... ¿Se acuerdan que en el paper que discutimos de resistencia a antibióticos, sirvió, digamos, se hizo con un plasmidio que dependía de una proteína que era lambda PIR para que se pudiera replicar?
Entonces ese plasmidio, si no tenía esa proteína, le va a pasar lo que de esto, ¿cierto? Que en la primera no tenía esta célula porque lo transformamos, ¿no? Pero resulta que si no tenía la proteína, en la primera división celular se segrega, después se vuelve a segregar hasta que se diluye y se pierde. ¿No? En el caso concreto, digamos, del caso que vimos nosotros, la única posibilidad, ¿no? Tenía zonas de homología ese plasmidio con la bacteria. Entonces la única posibilidad de que uno podía ver la resistencia al antibiótico que está en el plasmidio era que se integrara. ¿Ya? Eh, fue un fenómeno interesante, pero estoy tratando que vayan relacionando cosas del curso. Yo les voy a contar ahora un caso, digamos, que es la replicación del plasmidio COLE1. COLE1 es la que produce, el plasmidio que produce la colicina E1. Y este plasmidio es el más famoso de todos los tiempos, a pesar que nadie sabe mucho lo de la colicina, porque fue un plasmidio que fue aislado, digamos, hace muchos años atrás, en la década de los 60 posiblemente, y que cuando vino el advenimiento de las técnicas de DNA recombinante, usaron el origen de replicación para hacer el primer plasmidio, digamos, vector, conocido, comercial, que fue los PBR. PBR 322 fue el primero de los primeros, comercial, etc. ¿Ya? Y después empezaron a salir todos los de la familia de PBR, todos derivados de COLE1. Y por lo tanto tiene una importancia re grande, porque si ustedes trabajan en el laboratorio, como yo creo que van a hacer, pero que no demasiado, no en demasiado tiempo más, sino que relativamente pronto, haciendo clonamiento o lo que sea, uno usa plasmidios, digamos, que son ya comerciales, que uno los puede comprar, pero el 90% o más de los plasmidios que uno usa para clonaje, ¿ya? O para expresión de proteínas, yo diría más, el 95%, ¿no? Son con origen de replicación COLE1. Entonces, yo creo de que es conveniente que sí conozcan en profundidad cómo es que ocurre la replicación del plasmidio COLE1 y cómo se controla su número de copias. COLE1 tiene un número de copias cercano a 20, 17 por ahí, pero digamos 20 para que sea un número fácil. Naturalmente, digamos, o sea, en la naturaleza. ¿Ya? Y aquí la replicación del plasmidio no depende, digamos, no tiene codificado en él una proteína para la replicación. Vamos a ver en casi todos los otros casos, menos en este, que el plasmidio, por ejemplo, lo mencioné en la pasada, digamos que el plasmidio F tenía la proteína REP, que era necesaria para la replicación del plasmidio y que estaba codificada en el propio plasmidio. En el caso COLE1 no requiere de una proteína codificada en el plasmidio para la replicación, sino que ocupa la DNA polimerasa 1 del huésped bacteriano, donde se aloja este plasmidio. ¿Ya? Y la replicación ocurre de la siguiente manera. Hay un promotor, ¿cierto?, que está 555 pares de base río arriba, digamos, del sitio de origen de replicación, y empieza entonces la transcripción por la RNA polimerasa. ¿Ya? Y esto vamos a ver inmediatamente, la secuencia que se transcribe va a tener una incidencia sobre la RNA polimerasa, y lo que va a pasar es que cuando pase por el origen de replicación, la RNA polimerasa va a sufrir, digamos, una especie de retardo en el avance, o sea que va a avanzar más lentamente, y el híbrido, digamos, de la burbuja, que es el híbrido de RNA, DNA que se produce, va a ser un poquitito más persistente, ¿ya? Y al ser más persistente, no una cosa transiente, sino que se va a quedar un poquito ahí y ya no va a ser de las típicas 8 pares de bases, sino que va a ser un poco más, va a ser sustrato de la RNasa H, que es una RNasa de la bacteria que cliva donde encuentra un RNA hibridado con DNA. Y esto, ¿cierto?, como está, ¿cierto?, en la burbuja RNA apareado con DNA, va a cortar aquí y lo que va a hacer entonces es generar un 3' OH
de RNA, como que fuera un megapartidor, y ahí va a empezar la DNA polimerasa a sintetizar el DNA. ¿Ya? Entonces, tenemos esta situación, con un megapartidor que va a sintetizarse, digamos, va a hacer el 3'H y de aquí la DNA polimerasa. Ahora, tengo que contarles de que existe, digamos, si aquí hay un RNA, que este se llama RNA1 o RNA primer o RNA partidor, ¿cierto? Que es de 555 pares de base. En esta región, exactamente complementaria, hay un segundo promotor, pero que ahora va hacia afuera, o sea que es un promotor que es, es convergente, ¿cierto? Pero que va a sintetizar un híbrido, un RNA1 que es exactamente complementario por 108 pares de base con este RNA2. Por lo tanto, este RNA1 va a ser un RNA anti-C respecto, en estas 100 pares de base respecto al RNA2. Y esto va a tener importancia. ¿Ya? Aquí voy a volver a decir lo que ya dije, pero que está más esquematizado con lo que ya dije. Tenemos cole1, tiene 6,6 kilobases, el RNA2 que se sintetiza, ¿cierto? Por la RNA polimerasa, hasta que llegue a la formación del híbrido RNA-DNA persistente, la RNasa H corta y la DNA polimerasa entonces empieza a, eh, a polimerizar DNA. ¿Qué pasa ahora con el partidor, digamos, que se forma? Resulta que este partidor tiene una estructura secundaria muy particular, es muy estructurado, ¿ya? Y esta estructura que se va formando es la que va a interactuar con la RNA polimerasa, acá, ¿ya? De modo de producir esta especie de formación de híbrido persistente. Interactúa con la RNA polimerasa y hace que aquí como que frene y haga el híbrido persistente. Si por alguna razón uno secuestra esta región que es muy estructurada, ¿ya? Que en realidad es estructurada hasta el final, esto va a impedir que se forme la estructura que es la retardadora, porque esta interactúa con parte de esta secuencia y forman esta estructura retardadora, por así decirlo. Entonces, si tenemos el RNA1, que aquí está puesto como en naranjito, respecto de este, digamos, del megapartidor, que está puesto como en rojo, lo que va a pasar es que a través de los loops, porque aquí esta es una forma de tipo trébol, ¿cierto? En que lo primero que va a haber es una interacción a nivel de los loops, ¿ya? Que va a interactuar y lo que va a hacer entonces es capturar de alguna manera esta región del RNA que ya se formó y ahora lo que va a pasar es que cuando eso ocurra, no va a poder interactuar con la RNA polimerasa, la estructura que hacía que se retardara, y va a seguir transcribiendo como que nada, hasta que va a encontrar un terminador de la transcripción y se va a disociar entonces el complejo ternario RNA-DNA, RNA polimerasa, y aquí no va a pasar replicación del DNA. Entonces, en buenas cuentas, ustedes se dan cuenta que esta molécula de RNA1 en realidad viene a ser una molécula represora, porque va a tener que interactuar a través de los loops, imagínate, y es a veces una sola base la que importa. Al interactuar a través de estos loops, lo que va a pasar es que va a impedir, digamos, de que se produzca la iniciación de la replicación del DNA. Bonita cosa. Este fue uno de los primeros casos de RNA antisense descrito, por un lado, y también, hay que decirlo, decir que una molécula RNA puede ser una molécula represora. A ver, déjame ver. Hay algo también que quiero decir acá. Si estoy diciendo que es una molécula represora, si estoy diciendo además de que el número de copia de cole1 es alrededor de 20, ¿cómo nos podemos imaginar de que esta molécula está controlando, digamos, me refiero a la RNA1, que está controlando que está controlando la replicación de modo de que sea la responsable que el número de copias sea 20, por decir el número redondo?
Este partidor es generado, el RNA primer, es generado a partir de un promotor que tiene una cierta fuerza y por lo tanto cada cierto tiempo va a estar transcribiendo, produciendo una cierta cantidad de este partidor. Por otro lado, el RNA1, digamos, va a estar producido, si se recuerdan, ¿cierto? A partir de un promotor desde acá, también va a tener una cierta fuerza, ¿ya? Y que va a estar produciendo una cantidad de RNA1, que para que tenga el efecto represor tiene que ser bien mayor que la cantidad de RNA primer o RNA1, de RNA2. Entonces se llama RNA2 también. Primer o RNA2. De modo de producir su efecto represor. Quiere decir que cuando el plasmidio, digamos, el plasmidio para que se replique, ¿cierto? Va a tener que tener este partidor que no va a tener que estar asociado con este RNA1. ¿Y de qué va a depender que no esté asociado? Va a depender, digamos, de la dosis genética, porque en tanto más grande sea el número de copias, digamos, si yo ya tengo los 18 o los 20, que es el número máximo que puede tener, yo voy a tener el sistema a tope. Voy a tener mucho del RNA1, ¿cierto? Y lo que corresponde de los 20 RNA, porque en el fondo es por plasmidio, ¿cierto? Voy a tener los 20 RNA para hacer el sistema de replicación. Y queda claro entonces de que la única manera de que se pueda producir la replicación es que no hayan 20 de estas moléculas, sino que haya menos, ¿ya? O que esté más diluida, o sea que en el fondo la célula haya crecido y por lo tanto se pueda diluir y puede hacer un poquitito más para que después puedan segregar, ¿ya? Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, si por ejemplo habían 20 y se segregan, o 22, y se segregan, ¿ya? Ya, supongamos que en el caso máximo, ya cuando la célula está en su punto más grande, tiene un número mayor que 20. Se segregan. Ahora, la segregación en el caso de un número alto de copias no tiene por qué ser 10 y 10. Podría ser 12 y 8, o podría ser 1 y 19 también, ¿ya? Pero en general suele ser no demasiado dispar. Y lo que va a ocurrir es que va a quedar el espacio entonces para que se empiecen a replicar cada una de las células hijas, por ejemplo, la que tenía 8 hasta que alcance los 20 y la que tenía 12 hasta que alcance los 20, por decir un número cualquiera. Una cosa que tengo que decir también es lo siguiente, porque este concepto que yo voy a introducir ahora es importantísimo para entender lo que es la incompatibilidad, ¿ya? Si yo tengo dos plasmidios idénticos, ¿ya? Salvo que a uno le pongo un cassette de resistencia, por ejemplo, a ampicilina, y a otro, por ejemplo, le pongo un cassette de resistencia a cloranfenicol, que son dos antibióticos diferentes, ¿ya? Pero que toda la parte, digamos, del origen de replicación, del control, es idéntica, la misma. Y yo voy y transformo una célula para poner los dos plasmidios en la misma célula. Le pregunto a ustedes, y quiero que alguien me lo diga, ¿cuál va a ser el número de copia de cada plasmidio? Para saber. ¿Podrías repetir, por favor, cómo fue? Ya. El experimento es el siguiente. Yo tengo dos plasmidios idénticos, salvo por el cassette de resistencia a antibióticos. Toda la parte del origen de replicación, digamos, toda la parte que controla el número de copias, porque aquí ya expliqué cómo se controlaba el número de copias, es idéntica. Y yo tengo estos dos plasmidios que yo he construido, digamos, que son exactamente idénticos en la parte del origen de replicación, y lo único que yo he hecho es cambiar los cassettes de resistencia. Uno lo hice con ampicilina y el otro lo hice con cloranfenicol. Y después hice una transformación en una célula y puse los dos plasmidios. Puse uno primero y después el otro, obviamente usando los marcadores de resistencia. A uno le puse, primero si lo transformé con ampicilina, le puse ampicilina, y después cuando hice la transformación del otro, le puse ampicilina y cloranfenicol, y logré tener una célula que tenía los dos plasmidios. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser el número de copia de esa célula, de los plasmidios en esa célula? ¿Quién se atreve a decirme? ¿Esa no debería ser como la misma cantidad como máxima de plasmidios que puede tener la célula? Si son iguales.
Exactamente, Camila, esa es la respuesta correcta. Si son, la parte de replicación son iguales, el número máximo que yo puedo tener de los dos es 20. Ahora, de cada uno podría tener 1 y 19, 2 y 18, 10 y 10, 8 y 12. Todas las combinaciones posibles las puedo tener. Pero el número total no me puede sobrepasar 20 porque el sistema, digamos, este de RNA1, RNA, no me va a distinguir si el RNA1 venía de la célula que tenía clonalfenicol o que la que tenía ampicilina. No lo va a distinguir. ¿Ya? Ese concepto quiero que lo entiendan. ¿Y qué significa esto? Que los dos plasmidios, al tener idéntica sistema, digamos, de replicación, son absolutamente incompatibles. Pero que yo en este caso concreto, solamente por el hecho que tiene un número alto de copias, los puedo ver, los puedo mantener obligadamente, esos dos plasmidios. Pero si en vez de que el número de copias hubiera sido 20, hubiera sido 1, yo no podría tener los dos plasmidios, o tendría uno o tendría el otro. Y ahí yo podría ver que, uy, qué incompatibles que son, ¿cierto? Lo que pasa es de que cuando uno tiene un número alto de copias y son incompatibles, uno puede forzar la mano, por así decirlo, y tener los dos. Pero si yo ahora hago el experimento, y este experimento se hizo, de hacer lo que yo dije, y después empiezo a ver en el tiempo si tienen segregación o no, efectivamente después de un número de generaciones, bueno, que no es tan baja, pero después de un cierto número de generaciones empiezan a segregar. O sea, que uno empieza cada vez a encontrar más células que tienen solamente uno de los plasmidios, o el de ampicilina o el de clonalfenicol. Profesor, ¿eso es azaroso el cual se queda? ¿O hay como una dominancia de uno con respecto al En otro? este caso es azaroso, en este caso, porque son idénticos, ¿ya? Pero después podemos ver de que también uno podría tener una simetría, pero la simetría les va a salir de cajón cuando le dé los ejemplos. Pero en este caso es simétrico, uno o el otro, ¿por qué? Porque los dos plasmidos son idénticos salvo con la resistencia. Ahora, yo también podría obligar a que se quedara con uno porque le pongo una resistencia a antibiótico nomás. Por ejemplo, yo creo que se quiere con el de cloranfenicol, le puro cloranfenicol y al poco tiempo ya no voy a tener el de la ampicilina. ¿Ya? Pero eso no es lo natural. Si yo quiero hacer un estudio, digamos, natural, lo que yo voy a ver, si yo le puse con los dos antibióticos, entonces originé, digamos, la célula 1, digamos, con cloranfenicol y con ampicilina, y después le retiro los antibióticos y los dejo en el tiempo, muchas generaciones, y cada tantas generaciones voy midiendo el porcentaje que tienen los dos plasmidios, yo me voy dando cuenta que ese porcentaje con dos plasmidios empieza a disminuir, ¿ya? Y se va a quedar con uno o con el otro. ¿Queda claro, digamos, el concepto de incompatibilidad? Profe, yo tengo una pregunta. ¿El número máximo de plasmidios depende de la naturaleza del plasmidio o de la célula? Depende de la naturaleza del plasmidio. Me encanta esa pregunta, Ah, ya. ¿no? Claro, porque, bueno, a no ser que existiera algún otro factor limitante, pero en el caso de los plasmidios, no, porque tú puedes tener algunos que tienen hasta un número de copias 100, hay algunas cosas horrorosas. Entonces, dependiendo del tamaño también, porque claro, uno dice tiene tamaño 100, pero es de 3 kilobases y eso es la nada misma comparado con 300 kilobases, no le hace nada a una bacteria, digamos, de replicar. Claro, pero si yo tuviera uno de 100 kilobases, no lo podría tener en copia 100 porque me altera todo. ¿Te fijas tú? No me da la maquinaria para tener tanto. Entonces, en los naturales, por así decirlo, los plasmidios naturales, generalmente uno ve una correlación. Los números altos de copia están asociados a plasmidios que no son muy grandes y los números bajos de copia están asociados a plasmidios que son más chicos. Pero ¿qué es lo que manda? Ahí el sistema del plasmidio manda el control de número de copias. ¿Mm? Profe, Sí. ¿podría dar alguna como definición de la incompatibilidad, pero sin el ejemplo? Bueno, podemos empezar a darla entre todos, para si me lo entendieron, todos podríamos poder hacerlo, ¿cierto? O sea, es ¿Qué es lo que que era significa? porque no me queda claro, en verdad. ¿Qué significa? Yo voy a dar varios ejemplos de incompatibilidad asociados al control de número de copia y asociados a la partición. ¿Qué en buenas cuentas, uno en abstracto, qué significa esto? Significa que de alguna manera yo impedí la replicación del DNA, ¿cierto? Del plasmidio por el sistema, en este caso concreto, por el sistema que controla esa replicación, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso es que esté o no RNA1 en una cierta cantidad.
si yo artificialmente hago que este RNA1 esté en una mayor cantidad, en este caso la RNA que controla, ¿cierto? Los eventos de iniciación, ¿sí? Esa molécula responsable, ¿cierto? Si yo la tengo en otro sistema, esa misma, digamos, y que cruzadamente me puede ir a interactuar con este primer, eso significa que es incompatible. Ahora, en este caso es una molécula, es un inhibidor, ¿cierto? Pero podría ser otro inhibidor. Ahora, yo podría tener la cosa al revés. Yo necesito de una proteína para que se produzca la replicación del DNA, y lo que yo hago, mi sistema de control lo que hace es capturar esa proteína o secuestrarla cuando está en una cierta cantidad, ¿ya? Entonces, también yo podría decir, bueno, también la compatibilidad me hace que yo tenga un mecanismo que secuestre esa proteína que se necesita en la replicación. El concepto, en buenas cuentas, es tener una injerencia sobre una molécula que regula la cantidad de eventos de replicación del plasmidio. Si, ya sea que sea una regulación positiva o una regulación negativa, porque en el fondo una podría ser positiva y la otra negativa, ¿ya? Si yo de alguna manera dos sistemas comparten, ¿cierto?, el evento clave que implica que haya o no haya replicación, ¿ya? Si comparten eso, estamos en problemas por la compatibilidad. Pero también podría ser de que yo estoy hablando de partición, que como lo vamos a hablar al final de la clase. O sea, que no se aboca exclusivamente el problema de la incompatibilidad con el problema del control de la replicación. También podría ser con el control de la partición. Porque si yo impido, digamos, que un plasmidio segregue donde tiene que segregar, ¿ya? Que no hay y por lo tanto que se mantenga en el tiempo, también tengo un problema de incompatibilidad. Ya vamos a llegar a eso. No sé si pude contestar tu pregunta. ¿Quién me la hizo? Bueno. Ahora, justamente aquí viene la cosa de la incompatibilidad, ¿cierto? Si uno tiene un plasmidio, ¿cierto?, que se replica, aquí es copia 1, Sí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? sí, sí, profe, no se escuchó casi nada del último 30 segundos de los que habló. Ah. Cuando estaba acá pregunté si le había quedado clara la respuesta respecto a la generalidad del término de incompatibilidad. ¿Quedamos? Profe, yo tengo, por ejemplo, si tenemos un plasmidio A y un plasmidio B dentro de la misma célula, ¿Ya? y hay una proteína X que permite la replicación. Entonces, a ver, para ambos plasmidios. ¿Sí? Entonces, ellos van a entrar como una especie de competencia. Sí, lo voy a poner inmediatamente ese ejemplo. ¿Ya? Ok, Lo voy a poner inmediatamente ese ejemplo, porque voy a poner dos ejemplos. Voy a poner ese y el que tú me estás diciendo. ¿Mm? Porque ya. son como lo más obvio, porque en este caso tú tienes una molécula, porque en el fondo RNA1 viene a ser una molécula represora, ¿cierto? Porque me va a reprimir de alguna manera de que se inicie la replicación cuando se produce este híbrido, ¿cierto? Ya no se va a formar la estructura que se necesita para que haya replicación, entonces es un represor, ¿ya? Y si yo, por ejemplo, asimétricamente, este concepto podría ser fácil de imaginar. Supongamos que yo clono, ¿ya? Voy en un plasmidio que no tiene nada que ver con este, ya, ponte tú en el plasmidio, no F, pero, o en el F, o en otro plasmidio que no tiene nada que ver el sistema de replicación, clono este puro pedacito, ¿ya? Y lo pongo en un promotor, ya, pero potentísimo, y hago mucho RNA1, ¿qué voy a estar haciendo? Que el plasmidio que está aquí, digamos, que tiene que replicarse, estoy haciendo de que ese plasmidio que a lo mejor no tenía nada que ver, ahora sea incompatible con este, ¿ya? Porque yo le estoy produciendo la molécula represora y no estoy dejando que este se replique, por lo tanto es incompatible. Y ahí está la simetría, por ejemplo, porque en ese caso, si yo tenía dos plasmidios que no tienen nada que ver uno con otro, porque por lo tanto son compatibles, ese plasmidio que es compatible con el cole1, no el cole1 es incompatible con el otro, porque el cole1 no hace nada para molestar al otro. En cambio, el otro está produciendo RNA1 que molesta para la replicación de cole1. ¿Entiendes el concepto? Sí, Ya, es que eso es importante entender ese concepto. ¿Ya? Qué bueno. Profe,
¿sí? Y en uno de los ejemplos anteriores, o sea, de las diapositivas anteriores que había mostrado, que mostraba como una bacteria que tenía creo que como 8 plasmidios y después cuando se agrandaba tenía como, no sé, el doble, algo Sí, así creo. sí. Eso sería como porque al final la concentración del represor, de este represor que es un RNA, sería menor debido a que se aumenta el volumen, ¿no? Sí. Y permite como la... Muy bien dicho, Camila. Sí. ¿Ya? Ahora, yo dudo que a lo mejor pueda ser el doble, te dije tú, pero que, como está puesto ahí en la figura. Pero sí que sube, claro, al aumentar el tamaño de las células, obviamente, y eso también vale para la proteína DNA, vale para todo. Todo se va diluyendo, ¿ya? Y por eso que al diluirse, digamos, empiezan a pasar cosas, digamos, para duplicarse en el fondo, ¿cierto? Duplicarse cromosomas, duplicarse otro componente. Claro. Ya, gracias. Nada. Entonces aquí vamos al concepto, digamos, de incompatibilidad. Lo mismo que yo dije con palabras, digamos que aquí tenemos un plasmidio de copia 1, ¿cierto? En que uno se duplica antes de dividirse, se divide y queda uno con célula hija. ¿Ya? Si yo tengo ahora dos plasmidios que son incompatibles y por lo tanto que no pueden replicarse los dos juntos, lo que va a pasar es que la primera, digamos, si es que logré ponerlos juntos, la primera división se van a segregar, ¿ya? Porque no pueden estar juntos. Que es el mismo concepto que yo les mencionaba. Claro, en el caso de Coli1, por ser número alto de copia, uno podría tener dos, digamos, con diferentes marcadores y hacerlos coexistir artificialmente. Pero aquí voy a mostrarle algo súper importante acerca del control de número de copia, de lo que depende en este caso, y cómo ese control de número de copia, aparte de lo que ya hemos dicho, podría estar asociado con la incompatibilidad. Ya habíamos dicho, digamos, de que teníamos un RNA1 que actúa, digamos, con el primer de su propio genoma, y supongamos que tenemos un tipo de RNA, dos tipos de RNA, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tenía acá, digamos, un tipo de molécula cole1 que tenía una cierta secuencia, digamos, X, supongamos silvestre, ¿ya? Y a este le voy a poner tipo 1, y supongamos que se produjo una mutación, pero para ponerla interesante, porque esas son las interesantes, les voy a contar algo que es verdadero, digamos, que es lo que experimentos antiguos, pero que una sola cambio de base en el loop generó otro tipo, digamos, de plasmidio que le van a poner tipo 2. ¿Ya? Uno solo cambio. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? El experimento, digamos, fue hecho con mucho, con no solamente un cambio aquí, digamos, o un cambio en esta otra, o un cambio en esta otra, y los cambios fueron diferentes. Por ejemplo, supongamos que yo aquí, que es muy clave, yo aquí tenía un apareamiento que era A con U, ¿cierto? Porque esto es un RNA, A con U, ¿ya? Y eso me da el número de copia 20, ¿ya? Y en la variante, en la mutante, yo en vez de A tenía una C, por lo tanto aquí me quedó un apareamiento de una C con una G. Y esta interacción está demostrada, es que es clave, pero es súper importante, digamos, las interacciones de los loops, o sea, lo definen todo. La fuerza con que interactúa es súper importante. Entonces, si yo tengo una interacción que era A con U, dentro del apareamiento de base, ¿cómo es esa interacción respecto de una que es G con C? Más fuerte. Claro, ¿cuál es más fuerte? La A con U. No, po. ¿Cuánto del puente de hidrógeno hay en la A con U? 2, ¿Y cuánto hay en la G con C? 3. Ya, entonces, En ¿cuál es la más otra. fuerte? G con C. No voy a poner Lo más fuerte, siento. pero ¿cuál es más fuerte? G con C. G con C, ¿cierto? Entonces, si yo aquí tenía originalmente una A con una U, ¿cierto? Que era con dos puentes de hidrógeno, y cambié por una G y una C, esta es más fuerte. Entonces, ¿qué esperarían ustedes que pasara, digamos, con esa interacción, al ser más fuerte?
más potente, ¿el número de copias podría alterarse? Si es más grande la interacción, ¿qué creen ustedes que le podría pasar al número de copias? Debería bajar. Debería bajar, bien dicho, ¿cierto? Porque se hace más estricta, ¿cierto? Entonces me la captura mejor y más rápido. Entonces, y efectivamente se encontró eso, que cuando se hacía mutante, por ejemplo, si se cambiaba, digamos, una A por una U, por una G por una C, lo que pasaba al número de copias es que bajaba, oye, y no poco, ¿ah? Podía bajar, qué sé yo, por ejemplo, de 20 a 10, por decir un número cualquiera, ¿ya? Y a la inversa, si por ejemplo aquí yo tenía un variamiento de G con una C, ¿ya? Y lo cambiábamos a una A con una U, ¿qué le debería pasar a ese número de copias? Aumentaría. Aumentaría, ¿cierto? Por las mismas razones, porque pucha, de algo que era más o menos estricto, porque no estaba determinada solamente por una. Por ejemplo, en general son 3 lugares muy importantes, ¿no? Donde ocurría eso, ¿ya? Y efectivamente aumentaba, y podía aumentar al doble fácilmente, podría ser 40, ¿ya? Entonces, eso fue súper interesante, porque tú en el fondo estás diciendo, bueno, aquí me corrobora que la interacción en el fondo es la que me está definiendo el número de copias. Si la interacción es más débil, será un poquitito más alto, y si es más fuerte, será un poquitito más bajo, ¿ya? ¿Les hace sentido, no es cierto? Pero también aprovecharon de hacer un experimento que yo lo encontré fantástico, y es decir, bueno, ya, pero ¿cuán diferentes son? Entonces yo, del tipo 1, que está en rojo, voy a ponerle el mismo plasmidio, el mismo que yo dije recién. Le voy a poner ampicilina. Y estos morados, que son del tipo 2, supongamos que sea la que hace disminuir el número de copias. Da lo mismo, porque funciona igual si aumento o disminuye. Le pongo cloranfenicol. Y ahora voy y pongo los 2 plasmidios juntos. Y empiezo a ver si segregan o no segregan. ¿Ya? Lo que yo le decía, que en el caso cuando ponían los 2 que eran idénticos y veía si segregaban, sí, a la vuelta no sé, un cierto número de generaciones segregaban. Y lo que observaron es que se hacían compatibles. Vale decir que el rojo, digamos, el RNA primer rojo no veía el RNA1 morado, ni viceversa. El RNA morado primer no veía al RNA1 rojo. Entonces cada uno se comportaba como de manera independiente. ¿Qué es lo que está puesto acá? ¿Ya? Que con diferencia, con un poquitito diferente secuencia, en estas partes clave, digamos, del loop, no se ven, son independientes. Entonces fíjate qué bonito cómo el cambio de una base puede crear un nuevo grupo de compatibilidad, porque ahora algo que eran incompatibles se vuelven compatibles. Quiero que este concepto, digamos, lo tengan súper claro. Bien, ahora voy a ir con lo que había preguntado, no sé si Alan me había preguntado, de qué pasa, digamos, con la proteína replicadora, ¿cierto? Si yo tengo la misma proteína replicadora para 2 diferentes plasmidios. Aquí voy a poner un ejemplo, digamos, de un plasmidio, digamos, que tiene, bueno, quiero mostrar esto, ¿no? El plasmidio P1, ¿ya? El plasmidio P1 además es un fago, entre paréntesis, es un fago, digamos que se llama P1, pero que también se propaga como un plasmidio y por lo tanto las propiedades de replicación como un plasmidio, que es número bajo de copia, 1, ¿sí? Es como un lisógeno extracelular, pero ya llegaremos a eso cuando veamos fago. No extracelular, extracromosomal, ¿no? Se replica, digamos, el control de la replicación viene por lo siguiente. Está el gen que codifica para la proteína REP-A y la proteína REP-A es por replicasa, ¿no? Pero resulta de que, la manera que tiene de controlar la replicación es porque existen varios sitios, ¿sí?, que se llaman iterones, ¿ya? Ya vamos a ver otro ejemplo, en el cual la proteína REP-A se une a estos sitios, ¿ya? Y tiene varios de estos. Entonces,
la proteína REP-A, ¿de qué va a depender la cantidad de proteína REP-A? La cantidad de proteína REP-A va a depender, digamos, de la fuerza que tenga este promotor, de cómo se traduzca la proteína REP-A, y además, cuánta proteína REP-A libre quede después de que se une a estos sitios que se llaman iterones. Entonces, todo ese balance, ¿ya? Y esto con un número de copia que en el caso del plasmidio P1 es 1. ¿Ya? Entonces, cuando el plasmidio, digamos, vaya en 2, ¿ya? Va a haber una cierta cantidad de REP-A que va a ser absorbida, digamos, por los iterones, y por lo tanto no va a haber REP-A libre para que se replique. Entonces, el único momento que se va a poder replicar es cuando la célula crezca, pero una vez que se segrega, 1 y 1 va a poder replicarse un poquitito y así sucesivamente. Y con eso se va a mantener el número de copias. ¿Ya? Y aquí está el mismo ejemplo para otro, digamos, plasmidio, que es el PSC101, ¿cierto? Que están estos iterones que además se autorregulan, ¿ya? Y fíjense aquí, por eso lo puse, esta es la proteína REP-A, ¿cierto? Se ha ido a unir a estos iterones, R1, R2 y R3. Pero fíjense que aquí le pusieron INC, que esta zona es de incompatibilidad. ¿Y por qué le habrán puesto INC? Porque imagínense ustedes lo siguiente, supongamos que yo voy y clono en cole1, que no tiene nada. De hecho, en el mismo trabajo donde se sacó esto, se hizo un híbrido, se clonó, digamos, se pudo hacer un híbrido de dos, cole1 y este PS101 son absolutamente compatibles porque no tienen nada que ver uno con otro. Entonces el cole1 se replica por su lado y el PC601 se replica por el del, digamos, este tiene esta replicasa, este tiene los iterones, lo otro tiene los RNA, en fin, no se parecen en nada. Pero supongamos ahora que yo hago el siguiente experimento. Voy y clono, ¿no?, estos 3 iterones en cole1. Este tiene un número de copia bajo, ya no me acuerdo mucho, pero no sé, 10 puede ser, o algo menos por ahí, o más, pero en ese entorno. 7 creo. Si yo clono este, R1, R2 y R3 en cole1, ¿qué voy a estar haciendo? Y después voy y pongo cole1, que antes podía poner cole1 perfectamente con este plasmidio, pero ahora voy y lo pongo. ¿Qué le va a pasar? Va a pasar de que proteína REP-A que se ponga, que se haga, se va a ir a pegar acá. ¿Ya? Y yo aquí voy a tener 1 y voy a tratar de hacer más REP-A y no voy a poder porque voy a tener toda la REP-A que se haga, la voy a tener pegada acá. Entonces, se dan cuenta ahí, ¿cómo van a ser? Van a ser absolutamente incompatibles en realidad, PC101 con este plasmidio que tiene clonado esto. Y también es asimétrico, porque cole1 no le pasa nada con esto. No está haciendo ningún RNA 1 ni nada que pudiera perturbar la replicación de cole1. ¿Entienden este concepto? Si nadie dice nada, estoy suponiendo que entienden. Profe, ¿podría repetir un poco de nuevo lo que dijo antes? Que no entendí mucho. A ver, ¿qué es lo que no entendiste? Que el iterón secuestra la proteína REP, entonces cuando tiene copia, cuando llega a la copia que es, ya no hay proteína REP libre y por lo tanto deja la replicación. ¿Eso lo entendiste? Ah, ya, no, es que no había escuchado bien esa parte. Ya, Ya. ahora sí me queda más claro. Gracias. O no entendiste de que uno si clona en otro plasmidio, que es compatible, esto, lo que yo voy a estar es provocando una incompatibilidad artificial, porque no voy a dejar que este plasmidio se replique, porque proteína REP suelta que vaya para replicar el plasmidio, se va a ir a capturar acá, a estos sitios. ¿Ya? Entonces eso ya no podría ser el zoom de la incompatibilidad para el plasmidio PS101 en este caso. ¿Se entiende ese concepto? Ay, perdón, ¿Sí, es que le... ¿No, Maya? Sí, yo tengo una consulta. ¿En qué casos se activa esta represión de la red A? Si te fijas, aquí no es una represión propiamente tal, es un secuestro, ¿cierto?
Que lo otro era una represión, es una molécula represora, inhibe la replicación. Aquí la verdad es que la replicación no ocurre porque está secuestrada la proteína de la replicación. ¿Ya? Pero me refiero, ¿por qué pasaría eso? Como, ¿hay algo que lo desenlaza? ¿O, No, tú, o tenés que puede ocurrir? tú tienes que entender el sistema de la siguiente manera. RIP-A se produce con en una cierta cantidad. ¿Ya? ¿De qué va a depender la replicación del plasmidio? Va a depender de la dosis genética, que en este caso sería el número de copias del plasmidio, la cantidad de RIP-A que haya, la cantidad de iterones que haya, ¿ya? Porque la cantidad de iterones, digamos, si yo tengo una dosis genética X, ¿cierto? Me va a capturar toda la RIP-A que esté cuando ya tenga esa dosis genética, por ejemplo, que el número de copias sea 10, por poner un número cualquiera. Supongamos que sea 10. ¿Ya? Cuando sea 10, yo voy a tener toda esta cantidad de iterones multiplicados por 10, ¿ya? Más las proteínas RIP-A que necesito para la replicación, que deberían estar libres, pero si yo tengo 10 de estas copias con esto, me los va a capturar. ¿Ya? Y yo ahí se me cierra el sistema. ¿Cierto? Ese es el balance que yo tengo. Por eso llegó a ese número de copias. Yo tenía una dosis genética X, me produce una cantidad de proteína RIP-A en un cierto volumen que es de la célula, ¿ya? Que me va a tener capturado toda la proteína, ¿cierto? RIP-A cuando alcance esa dosis, y por lo tanto ya no me va a subir a 11 ni 12 ni nada. ¿Ya? Ya, Supongamos que la célula se divide y por lo tanto me quedé con 5 y 5, o con 4 y 3, no sé, 4 y 8, no sé, lo que sea, o 4 y 6. ¿Ya? Entonces, ya la dosis, la cantidad de RIP-A de iterones que voy a tener para capturar RIP-A va a ser menor. Entonces ya le da espacio, digamos, para que no me capture toda la RIP-A y esa RIP-A que se produce me vaya a replicar el plasmidio hasta que llegue a la dosis, digamos, en que se cierra el sistema. Porque en el fondo eso es tanto para COL1 como para cualquiera de estas cosas, es una dosis donde el sistema se cierra. ¿Mm? ¿Y cuál es la dosis? El número de copias. perfecto, gracias. Profe, disculpe, yo ¿Sí? estoy un poco enredado. Dale. Eh, bueno, supongamos, como usted dijo, ECOL 1, ¿cierto? E1. ¿Sí? Y tenemos este otro plasmidio aparte. ¿Ya? Usted dice que tenemos, por ejemplo, clonamos este plasmidio con esta secuencia que hay aquí, que es INC, ¿cierto? Se la pegamos una u otra manera Clonamos nada más que esto. ya, y se lo colocamos a coli 1. Pero funcionaría así, igual, digamos, el experimento funcionaría aunque clonáramos todo el plasmido entero. De hecho, el experimento original se hizo con todo el plasmido. ¿Ya? ¿Ok? Y se lo pegamos a coli 1, ¿cierto? Claro, lo clonas en el cole 1 y por lo tanto tienes esto. ¿Ya? Ok. Y coli 1 también va a tener como esa síntesis de rep A, ¿o no? Aquí no la tiene, ¿te fijas tú? Perdón. En este caso concreto no la tiene. ¿Ya? Pero supongamos que la tuviera. Ok. ¿Mm? Supongamos que la tuviera. Hagamos los dos ejercicios. En este caso no la tiene. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Mm? Lo que va a pasar, ¿cierto? Es que como el número de copias de cole 1 está calibrado para 20, tú vas a tener 20 veces esta secuencia y va a ser súper poquitito repa que se va a estar haciendo desde el plasmidio PS601 comparado con los 20 que tiene por acá. ¿Ya? Entonces inmediatamente tú dices, molécula rep A que tenga la voy a tener capturada acá. ¿Mm? Ok. Ya. Pero ahora supongamos, vamos más allá, porque supongamos de que yo dije, no, yo quiero el plasmidio, este experimento se hizo, yo voy a clonar en PBR322, en el cole 1, voy a clonar PSC101. Y en realidad uno no lo está clonando porque tiene dos replicones, digamos, que están en el mismo, que están puestos en el mismo. Supongamos que hace el experimento completo. Yo hice un plamido híbrido. ¿Ya? Todo PSC101
con su origen de replicación con tutti, y todo el cole-une con su origen de replicación con tutti. Bueno, ese experimento se hizo, ¿ya? Y después se vio, bueno, cuando uno hace este experimento, ¿desde dónde se replica el plasmidio? Y el plasmidio se replicaba solamente y exclusivamente, digamos, desde el origen de replicación de cole-1. ¿Y por qué? Porque ya, supongamos que cuando existía una sola molécula del DNA que se entró a la célula, cuando recién pudiste transformar con eso, supongamos que el PC601 tiene el número de copias 7, o por ahí creo que tenía, ¿ya? Entonces, cuando iban copia 1 podía ser desde el origen de replicación de cualquiera, cuando iban copia 2 de cualquiera, de 3 de cualquiera, cuando llegamos a 7 también podía ser de cualquiera, pero cuando llegamos al número de copia 10, ¿cierto? Ya teníamos con eso sobrepasada por el número de iterones, o sea, es como que tú, pero si yo después de, por el volumen de la bacteria, ¿ya? Por el número de copias, yo con 10 ya tengo todo, aunque yo esté haciendo también la proteína REP-A, ¿ya? Debo de tener cerrado todo el sistema, porque ya me pasé mi dosis genética, pero el cole-1 no se le ha pasado la dosis genética hasta que llega a 20. Entonces, primero, cuando uno tiene ese plasmido híbrido, el número de copias que va a mandar ahí va a ser el del plasmidio que tenga mayor número de copias, en este caso cole-1. Por lo tanto, ese plasmido híbrido va a tener el número de copias del cole-1, es decir, 20. Segundo, ¿cierto? El origen de replicación que va a funcionar va a ser el de cole-1, porque el pobre origen de replicación de PC601 va a estar liquidado porque no va a poder haber proteína REP-A para poder replicar desde ese origen. ¿Entiendes el concepto? Sí, pero ahí Rep-A va a seguir siendo sintetizado por Pero no el le da. cole-1, ¿no? Sí, va a ser sintetizada, ¿cierto? Pero resulta de que, ¿te acuerdas tú de que uno tiene un balance, ¿cierto? De concentración, ¿cierto? Y no le da, porque ya pasó las 10. Acuérdate que con 10 copias, por el volumen, la concentración que tenía todo, ya estaba todo cerrado, ¿ya? Aunque tú aumentes esta, ¿cierto? También está aumentando estas otras, y eso no le da para que pueda ser replicado. ¿Por qué? Porque Ok, es un control negativo, ¿cierto? ok. Ahí creo haber entendido más. Muchas gracias. De nada. Bueno, y ya vamos llegando hacia el final de la clase, y perdonen que me haya extendido. Sí, pues ya estoy bien pasadita. Pero bueno, yo creo que esta parte es complicada, yo creo que ameritaba que le diéramos un poquitito más de tiempo. Aquí también hay algunas posibilidades, digamos, que esto simplemente en realidad no nos interesa mucho hablar de esto, digamos, pero básicamente es un poco lo que mencionaba, digamos, que hay a veces proteínas que se pueden replicar o menos o más, digamos, ¿cierto? Si tenía 20, 40, para que se den 20, 12 y 28, este no se va a seguir replicando el plasmido y este se va a seguir replicando hasta que alcance los 20. Este es un ejemplo hipotético, ¿ya? También podría existir la posibilidad de que a veces un plasmidio puede hacer, y de hecho algunos plasmidios lo hacen, empiezan a ¿cómo se llama? Formar, a concatemerizar, que se llama. Aquí hace un concatémero, digamos. ¿Ah? Aquí hay un monómero, también podría ser un dímero, ¿ya? Pero y ahí uno puede de repente después, algo que está como un dímero puede pasar a monómero. Pero no vamos a hablar de eso, ¿ya? Porque aparece la figura que lo menciona. Lo que yo quería ir ahora es el sistema de partición. Que el sistema de partición es súper valioso, digamos, e indispensable para moléculas, digamos, para plasmidios que son de número bajo de copia, como por ejemplo el propio plasmidio P1 o como el propio plasmidio F, ¿ya? Y tiene un sistema de partición que consta de 2 proteínas y un sitio, que es como un centrómero. ¿Sí? Y las proteínas, digamos, que la partición, por eso se llaman par por partición, van a ir a interactuar en el lugar del centrómero y de alguna manera van a promover la segregación en cada célula hija de los plasmidios. Entonces es súper importante, digamos, que estas moléculas, digamos, se produzcan para que las células hijas, cada una, tenga el plasmidio que le corresponde, ¿ya? Y aquí, bueno, tiene las proteínas estas que se van a unir al sitio, digamos, y que van a promover, entonces, el sistema de partición. Exactamente estructurado de la misma manera está el sistema de partición de
¿cómo se llama? De F, que se estudió, digamos, siendo un derivado chiquitito del F. Y estas proteínas, a diferencia, digamos, de la PAR, que es por partición, se llaman SOP, pero SOP por Stability of the Plasmid. Es decir, también es la estabilidad del plasmidio. Y nuevamente tenemos que, en vez de haber un par A, hay un SOP A, aquí hay un SOP B, y también un sitio, que es SOP C. Y si uno hace un experimento en que hace una deleción de esta región, ¿ya? Y después ve cómo se mantiene el plasmidio en el tiempo, uno ve que rápidamente a las pocas generaciones se pierde. Sin embargo, el control, digamos, que contiene todo el sistema de partición, se mantiene. Esto sin presión selectiva. Una cosa también que les quería mencionar de acá es que si aquí yo tengo un locus genético y aquí tengo proteínas, yo podría hacer experimentos genéticos en que inactivara la proteína SOP-A o inactivara la proteína SOP-B o inactivara el sitio SOP-C, ¿ya? Por deleción, por lo que sea. Pero estos dos elementos sí yo los puedo complementar en trans, ¿ya? Es decir, que si yo le pongo un plasmidio, si yo le hice una mutante nada y le pongo un plasmidio compatible, que le produce A, este plasmidio, digamos que por tener una mutación acá se perdía fácilmente, va a recuperar sus propiedades de partición. Y lo mismo si es una proteína, digamos, la B. Pero si yo hago una mutación en C, que es un sitio, no es complementable y por lo tanto el plasmidio que lleve esa mutación no va a ser complementable, siempre va a ser inestable. Ahora, como este sitio, ¿cierto? Es muy importante para que estas proteínas interactúen, ¿cierto? En el caso concreto de F, esto ocurre a nivel de la membrana, digamos, ¿ya? Entre la membrana interna y medio tirado para la membrana externa, hay todo un complejo que se forma, que es donde sería el punto que ocurre la segregación, ¿ya? No está tampoco tan claro, ¿no? No está tampoco tan claro, pero esa es una de las hipótesis, ¿no? Que se maneja bastante. Pero supongamos que, y estas proteínas, digamos, que son producidas por un plasmidio que está en número bajo de copia, van a interactuar en este sitio y en un lugar en la membrana y que van a promover de que una célula tenga un plasmidio y que la otra célula tenga el otro plasmidio. Supongamos ahora que yo clonara en un plasmidio compatible este SOP-C, que es la especie de centrómero. ¿Qué voy a hacer? Voy a capturar toda la proteína SOP-A y SOP-B del plasmidio que se va a ir a unir a ese sitio, a ese otro plasmidio que no tiene nada que ver, digamos, y me lo va a dejar como que esto tuviera una deleción. Y también, pues, entonces yo puedo generar una incompatibilidad al alterar el mecanismo de partición. No sé si les queda claro. Bueno, creo que ya estoy súper pasada de la hora, me da la sensación. Pero yo prefiero quizá alargar unos minutitos, pero que tampoco fue tanto, pero sí fue. Pero esta cosa yo sé que es difícil de digerir. Así que les propongo de que lo vean y como el viernes me toca responder preguntas, estoy gustosa de responder cualquier pregunta que haya quedado pendiente ahora. Así es que a no ser que alguien quiera preguntar algo ahora, damos por concluida la sesión. ¿Nadie quiere preguntar o decir? Bueno, si es así, entonces me despido de ustedes y los dejamos entonces para la próxima sesión, cualquier duda que haya quedado ahora. Muchas gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Oh, profe, Muy gracias. bien. Chao, que les vaya bien. Nos vemos el viernes.